Maite río para beber guará, baixa papel medio a, che de mi escuela, co árape, ñamboyo ayuda hina tembia poña ñamoña punua cuamboe árape, ha upeixa jahata hese hina, ñane mandu a mi hawa, baixa pa oñembohekóra ka'e ñaneñe'ẽ Guarani, ñamoña punu kuriamboe ára ha ndekatúi jajapopa, ha upévare ko árape ñamog̃uahẽta hu'ãme. Como habíamos hablado en la clase anterior del proceso, de cómo se viene dando el guaraní y todo, también tenemos programado dentro de nuestro plan, nuestro programa de clases, el hablar sobre los primeros contactos del guaraní, cómo se vino dando el guaraní y qué procesos pasó, qué pasos, qué trabas tuvo en realidad para llegar hasta hoy día como lo que estamos nosotros teniendo, que es en una clase de facultad, en una carrera universitaria. Muchísimos sabemos y manejamos, ¿verdad?, de que el guaraní tuvo muchos procesos, tenda o ihape ko'ág̃a ha upéicha jahecháta hína he'i ñandéve mba'éicha para'e og̃uahẽ ñane retãme ñaneñe'ẽ Guarani he'i primeros contactos con el idioma castellano. Entonces, como dice la historia, que para hablar justamente de estos primeros contactos del guaraní con el castellano, tenemos que recordar un poco, remontarnos allá por los años 1524, justamente con el descubrimiento de Paraguay y luego con la fundación de Asunción en 1537, ¿verdad? Donde se inicia esa relación de esa interacción entre ambas lenguas, tanto el castellano como el guaraní, ¿verdad? Como sabemos, fue tan significativo aquellos primeros contactos que los que llegaban en nuestro país, como era tan fuerte el uso de la lengua guaraní por los nativos, ¿verdad?, que era su lengua que amaban y que ellos realmente en ningún momento dejaron de lado. Entonces los que llegaban tenían que adaptarse, que se adapten ellos, nosotros no, más o menos, ¿verdad? Entonces así fue, cuenta la historia que llega Domingo Martínez de Irala, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta de esta fortaleza y de lo fuerte que era el guaraní para los nativos, ¿verdad? Entonces era su única lengua luego, en realidad, pero tampoco tenían intención, ni siquiera querían aprender otra lengua. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que adaptarse y para ese adaptarse más y entrar más fuerte todavía y hacer que ellos se dieran cuenta de que es Coán, sí, o Icuaata o Jaijuta. Entonces, ¿qué hizo Domingo Martínez de Irala? Se casa con la hija del cacique, un tal cacique Moquiracé, que es justamente para completar su política de convivencia tranquila, esa convivencia pacífica con los nativos. ¿Y qué tuvo que hacer? Lo primero que tuvo que hacer es aprender el guaraní. Entonces aprendió el guaraní y empezó a hablar normalmente con ellos, ¿verdad? Porque se daba bien cuenta de que ellos no iban a adaptarse a esta lengua. Entonces, ¿qué hizo? Oro Yapotamante Ore, ¿verdad? Entonces muchos de los demás compañeros que llegaron, muchos de los conquistadores que tuvieron que hacer, también imitaron la misma conducta de Domingo Martínez de Irala y se casaron con las jóvenes mujeres de aquel entonces, de esta sociedad primitiva, mujer aborigen, ¿verdad? Que hizo, fue quien amamantó al paraguayo mestizo y le dio su idioma. De ahí que generalmente la fuerza de la lengua materna tiene muchísimo más valor que las demás lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, dicen en la escuela, los lugares así periféricos, por decir así, al saludarle al niño, ya
el docente se da cuenta si su lengua materna es el castellano o el guaraní. Y bueno, entonces esta unión entre el español, el blanco, que llegó del continente, ¿verdad? Esa unión con la mujer aborigen guaraní produjo la unión entre ellos se produjo, con la unión entre ellos se produjo el mestizaje paraguayo, ¿verdad? El mestizo paraguayo. Mientras que el hijo del padre y madre español es el que nosotros conocemos como criollo, que ellos totalmente en castellano, ¿verdad? Pero la unión del español con la mujer aborigen, que es el mestizo, su lengua es, y en ese entonces, ¿verdad? Era la lengua guaraní, que es la lengua de la madre, que es la lengua que estos españoles tuvieron que aprender y usar, incluso amar, para que se dieran cuenta también los otros de que sí, están para, eh, para una convivencia pacífica, para un relacionamiento eh, más de amistad. Entonces, el mestizo, que es el hijo del español con la mujer guaraní, que hizo, era sus primeras palabras, sus primeros balbuceos, era obviamente influenciado por la madre, que es la lengua materna, que es la lengua guaraní, ¿verdad? Y mientras tanto, el padre, ¿verdad? Que le hablaba en castellano para que aprenda también. Y aprendía así un poco, pero mucho más lo que es la lengua guaraní, ¿verdad? O sea, siempre en ese mestizo, en ese niño, hijo de ambos, tenía que, o sea, predominaba el uso de la lengua guaraní, la lengua materna. Entonces, ¿cuál era el primer problema que hasta hoy muchos venimos trayendo, ¿verdad? Venimos encontrando en los colegios? Es cuando empieza ese contacto con el exterior, ¿verdad? Cuando empieza a salir ese niño de su hogar y entonces tiene que tener el primer contacto con personas de otra lengua, ¿verdad? Que es de la lengua hispana. Entonces, el primer conflicto lingüístico que tropezó ese mestizo paraguayo cuando tenía que contactarse, tenía que entrar en su entorno social porque no había mucha convivencia con el padre, o sea, su papá no tenía así mucho relacionamiento y mucho para estar hablándole el castellano, predominaba el guaraní. Entonces, inicia su alfabetización en castellano y ahí empieza el problema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el criollo, que es el hijo del español, de ambos, ¿verdad? Tanto la mujer como el varón, no tenía ningún inconveniente, no tenía tropiezos, porque se le enseñaba justamente en la lengua donde es su lengua materna. ¿Dónde era el problema de esta persona? En su convivencia afuera, ¿verdad? No en la escuela, no para la enseñanza, sino más bien para su relacionamiento con los demás. Entonces, ambos tenían problemas, ¿verdad? Porque los dos son interesantes, los dos son, si vamos a mirar por el lado social, ¿verdad? Los dos eran buenos para eh, para la convivencia y para el aprendizaje. Entonces, el, eh, el paraguayo criollo, que no estaba exento de ese problema, ya que de repente al salir en otro entorno, ¿verdad? Se encontraba también con la influencia del guaraní. Entonces, el guaraní era hablado prácticamente por todos allí. ¿Y qué pasa? Él tenía que también aprender, ¿verdad? Entonces, el problema era de ambos, ¿verdad? Entonces, como dice, ¿verdad? Así del contacto entre estas dos lenguas, ese interaccionar todo el tiempo de las dos lenguas, y de sus recíprocas interferencias nace con el mismo paraguayo el bilingüismo, ¿verdad? Con esas características que ya estamos hablando, ¿verdad? Y que hasta hoy perdura porque realmente hablamos un poco en castellano, un poco en guaraní, hacemos esa mezcla, ¿verdad? Entonces nuestro sistema educativo siempre se hizo sobre la base de ignorar la existencia incuestionable del idioma guaraní.
siempre pretendiendo alfabetizar al niño en castellano, sean ellos criollos o mestizos. Entonces ese es el tropiezo que encontró, con el que se encontró el niño de habla guaraní. Y ahí es lo que a veces uno dice y escuchamos por allí de que el guaraní entorpece, de que el guaraní atrasa, de que el guaraní es lengua de indígenas, que nosotros hoy sabemos que no es así, que totalmente lo contrario a lo que se venía diciendo, ¿verdad? Que el guaraní realmente aporta mucho lenguaje, conocimiento, que si uno aprende bien una lengua está realmente eh, aumentando su cultura, aumentando todo tipo de conocimiento allí, ¿verdad? Porque una cultura trae consigo un cúmulo de todo tipo de, tanto social, cultural, en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, como dice, así como nunca se enseñó oficialmente el guaraní, nunca dejó de tener vigencia en la comunicación, en nuestras comunicaciones, ¿verdad? En nuestro habla informal. ¿Por qué realmente a veces el guaraní no le tenemos así en un lugar privilegiado? Porque se utiliza de manera informal, ¿verdad? Y hasta hoy día. Entonces, esa proyección, esta influencia sobre el criollo paraguayo que también tenía, era un problema, ¿verdad? Por ese motivo, y como dice, salvo algunas excepciones muy pequeñas, contadas excepciones, el paraguayo nunca manejó con soltura el castellano, ¿verdad? Porque sabemos que oñembo ei mimi chupe coape, co castellano, pe, a oñembo ei mimi chupe mishi mimi guaraní. Entonces no hay un aprendizaje completo, ¿verdad? Y como tampoco nunca se enseñó el guaraní, nunca tuvo la competencia lingüística que normalmente tendría que tener o un monoparlante o un bilingüismo o un bilingüe coordinado, ¿verdad? Y, y es allí donde realmente nosotros podemos distinguir, ¿verdad? Que a veces nosotros escuchamos, no por ahí ni pe castellano, ni pe guaraní, ¿verdad? Entonces, no tenemos, es un problema que se viene dando, pero que hoy día está un poquitito, vamos a decir que está mejorando un poco, ¿verdad? Estamos avanzando, pero en forma positiva. ¿Y cuáles fueron los problemas también, ¿verdad? En la época de la colonia, ya viniendo desde antes, ¿verdad? Eh, en esta época tuvieron su participación muy importante tanto los franciscanos como los jesuitas, que son los que introdujeron también la parte escrita, ¿verdad? Estos miembros de la Compañía de Jesús fueron los que más contribuyeron a la difusión del guaraní entre los españoles y aprendieron así, ¿verdad? Para lograr, como dice, evangelizar más fácilmente. Entonces, el objetivo de ellos justamente era la evangelización y tuvieron que estudiar y aprender el guaraní para poder justamente evangelizar, ¿verdad? En el año 1600, cuando llegaron los primeros jesuitas, eh, el idioma guaraní era hablado, dice, desde las costas del Caribe hasta gran parte del Brasil, Uruguay, Paraguay, Corrientes actualmente, hasta los contrafuertes andinos a orillas del Parapití, donde habitaban los chiriguanos. Todos estos lugares se hablaban, ¿verdad? Entonces ellos aprendieron el guaraní, que era totalmente oral, nosotros sabemos, pero que hoy día cambió bastante eso, ¿verdad? Tenemos muchísimos textos escritos, pero en ese entonces era eminentemente oral. Entonces, ¿qué tuvieron? Tuvieron, dice, la necesidad de profundizar ese conocimiento, estudiaron en todos sus aspectos y tuvieron que darle escritura. Entonces, desde allí, una escritura latina, esbozaron su gramática y le convirtieron en lengua escrita. Y sabemos bien que es el padre Antonio Ruiz de Montoya, que fue uno de los pioneros en darle escritura a la lengua guaraní, que hasta hoy tenemos, ¿verdad? Las primeras literaturas justamente fueron, si vamos a irnos por orden cronológico, en 1588,
como ya estábamos hablando, del catecismo, porque eso era lo principal para ellos, era la evangelización. Empezó, dice 1588 con Fray Luis de Bolaño, 1639 Tesoro de la lengua guaraní por Antonio Ruiz de Montoya, en 1640 Arte y vocabulario de la lengua guaraní, justamente por Antonio Ruiz de Montoya también, 1705 Sermones en guaraní por el padre José Serrano, 1724 Catecismo y Sermones del cacique Nicolás Yapuguay, que también dice su primera imprenta, tuvieron su primera imprenta los jesuitas en las misiones, y ahí fue donde se imprimieron los primeros libros en guaraní. Con excepción del padre Ruiz de Montoya, que sus primeros impresos fueron en España. Imagínense desde aquel entonces, y que ya teníamos justamente todas estas escrituras, ¿verdad? Que podía tener hoy día muchísima más riqueza, pero como estamos diciendo, vamos avanzando, despacio, pero vamos avanzando. En la época de la independencia, cuando los próceres de nuestra independencia prepararon nuestra liberación, utilizaron justamente el guaraní, como efectivamente se le llamó el idioma confidencial de los paraguayos en la europea, pues porque no incumbe por ahí, no incumbe y lo mitad no entendían, entonces hablaban con su santo y seña, y mucho menos iban a entender. Si no entendían, si no comprendían luego el guaraní, ¿cómo iban a comprender sus santo y seña, ¿verdad? Cuando Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe y otros compañeros tuvieron el propósito de agarrar todo el cuartel de la plaza como primer paso del plan revolucionario independista, dice, ¿verdad? Tomaron contacto en esa noche, el 14 de mayo de 1811, con el oficial de guardia, que era Mauricio José Troches, y mediante un santo y seña, que es lo que estábamos hablando, que fue expresado en guaraní, ellos pudieron avanzar y entrar al cuartel. Entonces, algo así parece tan insignificante que eso no más, ¿verdad? Porque fue el elemento principal, el vehículo propulsor, dice, ¿verdad? Sencillo pero significativo, nos permite expresar junto con otros historiadores, dice Galeano, que el primer capítulo de la historia del Paraguay independiente fue escrito en guaraní. Imagínense, ¿verdad? La importancia que debería tener nuestra lengua. Y bueno, también habla Galeano de la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que justamente él entendió que el idioma guaraní era uno de los más fuertes factores de comunicación, de relacionamiento social entre los paraguayos. Entonces, él comprendió esa parte, y en esa lucha por darle más fuerza, por afianzar la independencia entre los otros países, utilizó el guaraní en cuántas circunstancias se les dio, en cuántos momentos difíciles que se pudo dar, y utilizó, ¿verdad? Llegó, dice, inclusive a utilizarlo en forma oficial, ya que acostumbraba a enviar sus cartas con instrucciones, a sus cartas a los oficiales con instrucciones en guaraní. Entonces, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia fue un gran propulsor de la lengua guaraní, del Avañé. Y muchísimas cosas, muchísimos aspectos que él mejoró y que pudo lograr, según la historia. Durante su gobierno, Anastasio Rolón escribió el primer himno patriótico en guaraní. Alguien que, para consagrarse o tal vez para difundir un poco más entre los otros países, hizo también esa traducción del himno, ¿verdad? Que no se sabe, alguien dice, ¿verdad? Pero el propio doctor Francia se encargó de aplastar esa iniciativa. Sostuvo que el paraguayo debía entonar siempre su himno en su lengua autóctona. O sea, él entendía el valor de esta lengua. Imagínense que los franciscanos, los jesuitas tuvieron que adaptarse a los nativos, ¿verdad? Entonces,
el doctor Francia también entendió que nuestra lengua era nuestro principal elemento de cultura y de amor y de comunicación y de cohesión. Entonces él decía, no, acá se tiene que usar, se tiene que comprender y entender, ¿verdad? Entonces en esta época incluso, dice, los nombres de las personas eran muy común, y hasta hoy escuchamos un poco, ¿verdad? Pero era de uso muy común eh, ponerle los nombres en guaraní a muchísimas personas. Muchísimas personas tenían su nombre en guaraní. Luego, durante la guerra contra la Triple Alianza, en 1860, entre 1865 y 1870, el guaraní fue otra vez una poderosísima arma, un arma invencible a que solo tenían acceso nuestros compatriotas, ñandente, ñikumbubu. Y acá, allá en las arengas se usaba exclusivamente el guaraní. Las canciones, los poemas, esa exaltación en esos momentos de soledad, de angustia, de tristeza, ¿verdad? Se hacía en guaraní. Y incluso los periódicos, había periódicos que circulaban durante la guerra que se escribían en ambos idiomas, dice, ¿verdad? Entonces, esta circunstancia les resultaba insoportable a los aliados, especialmente a los argentinos, porque ellos no entendían, ¿verdad? El mariscal López dice que hablaba perfectamente el francés, el inglés y otros idiomas. Cuando debía dirigirse al pueblo, hacía exactamente el guaraní y lo hacía, dice, con tanta fluidez que se entendía y se notaba que también amaba, ¿verdad? Y utilizaba para su comunicación entre los compatriotas, ¿verdad? En su campamento de Paso Pucú dictó disposiciones específicas sobre el uso del guaraní, pero era por razones estratégicas para usar durante la guerra. Incluso en dicho campamento se reunió, dice, el primer congreso de guaranistas en su intento de producir una segunda normatización de nuestra lengua nativa. Y porque ya empezaba a ser popular allí el guaraní. Luis Camino y Juan Crisóstomo Centurión fueron los más destacados protagonistas de aquel evento. Y en aquel entonces ya aparecieron los combativos periódicos bilingües, que hasta hoy nosotros escuchamos de ellos e incluso tenemos todavía algunas muestras, ¿verdad? De Cabichu y Centinela y Estrella. Entonces, en estos dos momentos, el guaraní tuvo una participación muy efectiva, muy importante. Y empieza la posguerra entre el 1875 y 1870. Y aquí empieza el problema, ¿verdad? Empieza a haber una intensa propaganda, un desprecio hacia el guaraní. Se ha destacado una persecución contra nuestro idioma en forma increíble. ¿Y cómo se daba este fenómeno? Cuando los aliados, tanto Brasil y Argentina, entraron en la Asunción aún antes de la finalización de la guerra. Impusieron un 15 de agosto de 1869 que se instale un nuevo gobierno paraguayo, el triunvirato presidido por Cirilo Antonio Rivarola, que fue todo un acto majestuoso, un acto pomposo, ¿verdad? Y justamente con el oficio religioso a cargo del vicario castrense, en ese entonces José de Sevilla. En ese acto público se habló de la necesidad de regenerar al pueblo paraguayo, de darle una nueva vida, de promover, de hacer que crezca el Paraguay, dice, ¿verdad? Y más aún porque era una época de posguerra, todo estaba tirado. Entonces dice, y para que esta tarea de regeneración, imagínense lo que decía acá en una, en un acto sagrado, ¿verdad? Hay que decidirse a olvidar el nombre de Francisco Solano López y desterrar por siempre el idioma guaraní. Y desde ahí
decían, atiendan lo que dicen acá, que según decían es una espantosa creación de la ignorancia y el retroceso. Es es extraída de una obra eh, citada por Atilio García Mellit, que es también un lingüista, y que era, era tan grande el dolor en ese momento que vamos a regenerar todo y vamos a sacar todo esto de lado, decía, ¿verdad? Y que el guaraní estaba, pobrecito, como fue en tantas veces fue usado, dio la victoria, dio espacio para alcanzar tantos logros que aquí se venía todo abajo, ¿verdad? En la posguerra. Entonces así, de esa manera, esa persecución hacia la lengua se sistematizó una prédica permanente contra todo lo que fuera característico a nuestra nacionalidad. Todo tenía que quitarse, todo tenía que desterrarse, hasta nuestras partes de nuestra cultura. Para ello se creó un periódico con el subjetivo nombre de la regeneración. Ya se llega en un dedo, pero ¿cómo? Olvidando todo, dejando todo de lado lo que es el idioma guaraní y, como decía, el nombre de Francisco Solano López. En el primer número de este periódico, que era un periódico bisemanario, se repetía la frase que decía: el guaraní es una espantosa creación de la ignorancia y el retroceso. Dejemos de lado, tiremos todo, dejemos afuera, olvidemos esto, ¿verdad? Y que esta lacra, así como el nombre de Francisco Solano López, hay que borrar de la mente de nuestros compatriotas para poder regenerar a todo el pueblo. Después de que el guaraní ocupaba un espacio tan importante y que es nuestro, hasta hoy día, nuestro vehículo de comunicación, en este momento, dice, había que desterrar. En forma bien contundente se hacían visibles los sentimientos de odio hacia toda forma de la espiritualidad nativa, irrumpiendo con ímpetu destructores en el otrora sagrado recinto de la raza guaraní. O sea, todo teníamos que sacar, todo teníamos que desterrar. Era una etapa de la vida paraguaya que se dio origen a la disparidad de criterios que hasta hoy perdura, hasta hoy existe, porque hasta hoy hay gente que piensa, como dice acá, lamentablemente piensa que el guaraní eh, eh, no otorga o no produce o no da nada a la persona acá, o sea, a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, dice, sabemos nosotros que no es así, que lamentablemente quedan aún secuelas de esas persecuciones y que quedan en nuestros jóvenes, pero muy pocos sectores ya, gracias a Dios, ¿verdad? Y hoy nosotros sabemos que el guaraní ocupa lugares muy importantes y preponderantes también, que incluso, como ya estábamos, desde el comienzo estamos hablando, de que hoy día tenemos incluso doctorados en guaraní. Bueno, y avanzando un poco, desde esta época las manifestaciones anti-paraguayas, anti-guaraní, por decir así, venían sucediendo permanentemente y luego con el correr de los años se renovaban versiones nuevas y originales como un hecho que 30 años después, en 1904, siendo jefe de policía de Asunción, el coronel José Mesa dictó un edicto prohibiendo a todo el personal empleado y la tropa de policía hablar en guaraní dentro de las dependencias policiales. Prohibía al mismo tiempo el uso del poncho ñemondé por las calles para los varones y del cigarro poguazú para las mujeres. Seguía entonces ahí vigente ese plan de destruir, de dejar todo de lado, todo lo típico de nuestra sociedad. Imagínense el poncho paraguayo, hacer que se odie, que se quede de lado, que no se use nunca más, ¿verdad? Entonces de allí dice la creencia de que el guaraní es un idioma del indio. Así, en forma
negativa, en forma peyorativa, en forma despreciativa, la creencia de que el guaraní disminuye el estatus social, que hablar guaraní es bajeza, que muchas veces nosotros dentro, en algunos lugares ni nunca para hablar en guaraní, pero a veces para ser un poco, vamos a decir, groseros y todo eso, ahí utilizamos el guaraní. O de repente cruzamos la frontera y para que nadie no nos entienda, tuya, ñañe, ñañe, guaraní. Entonces son cosas que nosotros eh, se venía dando, ¿verdad? Que hoy día tímidamente está todavía, pero que nosotros tenemos que desterrar, ¿verdad? Todas estas creencias y otras similares son lastres impedimentos, son aquellos obstáculos que no hemos podido aún desprendernos totalmente, que es lo que estamos diciendo. Durante la guerra del Chaco, durante la guerra del Chaco, la concurrencia de algunos factores hizo que de a poco el guaraní fuera recuperándose otra vez, fuera recuperando ese terreno que había perdido, así como los valores tradicionales, como el uso del poncho y todo lo demás, ¿verdad? Pareciera mentira, dice acá Galeano, que otra desgracia, nuevamente una circunstancia de guerra, una circunstancia bélica, esta vez con Bolivia, volvió a darnos la lección en este sentido, de que nosotros los paraguayos no podemos deshacernos de nuestro idioma autóctono. Nuevamente en las arengas se volvía a hablar en guaraní, se volvía a usar lo que ya se estaba prohibiendo, lo que se estaban diciendo que es lo peor que tenía el Paraguay, que por eso el Paraguay no crecía, empezaba nuevamente con los santo y seña, con los mensajes claves en guaraní. ¿Para qué? Justamente para despistar al enemigo. Y, y también como ya se utilizaba en la anterior guerra, ¿verdad? En el anterior conflicto bélico, que es en los momentos de dolor o de esparcimiento un poco, ¿verdad? En los cañadones chaqueños no había mejor instrumento que el idioma guaraní. Y de allí vienen otra vez nuestras canciones que hasta hoy escuchamos, y antes ya ñajenduja ñanemo pinimba, ¿verdad? Que es Shela Reina, Roja Silva de Cabo, quien hasta hoy, quien hoy no cantó en algunos festivales, de repente ponemos nuestra radio y escuchamos a ñanemo pinimba, 13 tuyutí, ¿verdad? Retempe Purjaré, y muchas otras canciones más que nos identifican y con el que nosotros a veces nos sentimos así, eh, hasta aprendemos, ¿verdad? Porque con esto nosotros, si nosotros volvemos un poco otra vez a la música, a enseñarle a nuestros alumnos en las escuelas, en los colegios, van a aprender muchísimo más sobre nuestro idioma y nuestra cultura, nuestra historia, ¿verdad? Y bueno, ya que todo esto, ¿verdad? Estamos viendo cómo fue el pasaje de la lengua guaraní, la historia de la lengua guaraní, todo su paso en nuestro país, en nuestra nación, ¿verdad? Luego empieza la nacionalización del idioma guaraní, que ya estuvimos viendo también en la clase anterior, y que nos dice que después de toda esta trayectoria de grandes momentos de subida y bajada, llegamos al 25 de agosto de 1967, fecha en que se sanciona una nueva constitución y que el idioma guaraní por primera vez es reconocido como idioma nacional. Todavía no es oficial, nacional, que junto con el castellano que se habla, la necesidad de promover su difusión y su enseñanza, sí, como idioma nacional, no era obligatorio, ¿verdad? Entonces, a partir de ese entonces, dice, se logró muchísimos pasos más, avances hacia el guaraní. Ese logro tan importante, tal vez como consecuencia de esta disposición de la Constitución Nacional, que empezó a incluirse en los planes de estudio del Ministerio de Educación y Culto, en ese entonces, ¿verdad? Tanto para la enseñanza, dice, en los 3 primeros cursos del ciclo secundario, y la creación de una licenciatura en lengua guaraní, porque claro, tenés que aprender para poder después enseñar, ¿verdad? Que es el Instituto Superior de Lenguas
que es dependiente de la Facultad de Filosofía de la UNA, que hasta hoy tiene su vigencia, hasta hoy se enseña la licenciatura en lengua guaraní. También dice en la Universidad Católica, gana un pequeño espacio al crearse la Cátedra de Idioma Guaraní en su Instituto Superior de Teología, porque se sabía que hay que, para poder evangelizar, también tenés que aprender el guaraní, ¿verdad? O sea, tenés que aprender. Bueno, entonces ya alcanzó varias escalas para arriba y se oficializó, que ya hoy ya sabemos, ya manejamos esto, sabemos que el guaraní eh, fue declarado por disposición de la Constitución Nacional idioma oficial de la República del Paraguay, juntamente con el castellano. En el artículo 140 se dispone su obligatoriedad, su uso y obligatoriedad en la enseñanza, tanto dice en la lengua materna del estudiante y que debería incluirse en el conocimiento y en el empleo de ambas lenguas oficiales de la República del Paraguay. O sea, enseñar en todas y utilizar también tanto en todos los documentos, así como ya veníamos hablando, ¿verdad? Con esta oficialización se asegura la aplicación y la observancia de que se mantenga y de que se use en todas las disposiciones constitucionales, en todos los documentos oficiales, que realmente se dé el bilingüismo tal como se habla y como se dice en la Constitución Nacional. Entonces, para que el guaraní vaya ocupando efectivamente el lugar que le corresponde en el Paraguay como ese vehículo de comunicación social preferido y de unión entre los paraguayos, eh, habla y dice, ¿verdad?, de que la Constitución tiene que garantizar y asegurar su uso. Bueno, eso es lo que hoy de manera tímidamente se está dando, pero que, como decimos, está avanzando, porque jamás en, en, en épocas anteriores se iba a dar de que se esté enseñando el guaraní en los colegios, ¿verdad? A no ser desde el momento que se nacionalizó y luego ya con su oficialización, que ya es la obligatoriedad de su uso, ¿verdad? Si vamos a irnos por lo que es la obligatoriedad, nosotros sabemos que las cartelerías, que los programas radiales, televisivos, todo tiene que ser también en castellano y en guaraní. Pero ya hemos avanzado bastante y bueno, sabemos que también depende muchísimo de cada uno de nosotros para poder darle ese espacio dentro de nuestra sociedad, utilizar también en nuestras casas para que nuestros hijos aprendan, porque ellos aprenden, manejan muy bien el castellano, pero tenemos que ayudarles también nosotros en nuestras casas, que no solamente esas horitas que se dan en el colegio, sino también dentro de nuestras casas. Entonces, esta oficialización es un derecho de todos los paraguayos que tenemos el derecho de utilizar cualquiera de los dos idiomas en una conferencia, si me voy a consultar, en un juicio oral, en todos lados, ¿verdad? Yo tengo el derecho de utilizar cualquiera de los dos idiomas y no me pueden, o no me deben o no me pueden prohibir, ¿verdad? Entonces, a partir de este acto jurídico, el guaraní está ubicado en el mismo lugar, en paridad de condiciones con el castellano, en todo el país. Entonces, Yaipuru que ñaneñe, ñamo ba'e, hañamo barete abei, ara con ñaneñe guaraní. Muchas gracias a Uye, a Pecha Ñahuajejina y Pajape, con oñe eva ñandeve mba'éichapa oñembohekóraka'e ñane ñe'ẽ Guarani ñaneretãme.